madre de 2 hijos, gerente exitosa, emprendedora incansable y líder de fundaciones, con un corazón apasionado y tiempo suficiente para servirle a Dios. Marley es la prueba viviente de que, con esfuerzo, pasión y disciplina, todo es posible. En este episodio, descubre su historia de superación, sus secretos para el éxito y cómo Dios transformó su dolor para ayudar a los demás. Porque rendirse nunca es una opción. Hola familia, bendiciones para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Proezas Podcast, Conversaciones sin filtro. Este episodio va a romper límites en tu mente. Va a ser uno de nuestros programas que va a elevar tu corazón, tu espíritu, tu mente, tu proyecto de vida de forma especial. Y hoy tenemos nada menos y nada más a una mujer que inspira con su historia de vida, Marley Pico. Hoy quiero darle la bienvenida a una administradora de empresas, pero quiero que ella misma se nos presente en este día, en este episodio. Marley, bienvenida. Muchísimas gracias, pastor. Un privilegio estar acá. Primeramente, hija de Dios. Amén. Antes de ser administradora de empresa y empresaria, soy una hija de Dios y una sierva para Él. Así es, qué lindo. También ella trabaja precisamente para una empresa muy importante aquí a nivel local, a nivel nacional, que es de hecho una multinacional. A nivel mundial también está en diferentes países. Delco, recuerdo que allí hicimos la fiesta de primicias en el parqueadero de Delco, ¿no? Así es. Y fue de gran bendición porque creo que eso selló mi vida para servirle al prójimo. Amén. Ella es la gerente general de esta empresa y hoy quiero que todos ustedes estén muy atentos porque la historia de vida de Marley no todo el tiempo ha sido esta que hoy estamos presentando como gerente, como sierva de Dios, como una mujer emprendedora, con un proyecto de vida lindísimo. Hay una historia de vida desde su niñez, con muchas vicisitudes, dificultades, crisis, pero no hay límites para aquel que le cree al Señor. Hablemos un poco de ti, Marley. ¿Eres hija de eres mamá, perdón, de cuántos hijos? Sí, tengo 2 hijos hermosos, Sabrina y Isaí, que Dios me regaló. Son un milagro de Dios, mis 2 hijos. Así es. Total, pero también eres hija, tus padres, tu padre que lo despedimos precisamente fue el año pasado, ¿no? Noviembre falleció, soy Sí. hija de padres colombianos. Mis padres son barranquilleros. Sí. Ya partió papá, pero realmente mi mamá fue la que nos crió. Soy hermana de 4 hermanas más. Sí. Somos puras niñas. Dios le dio el privilegio a mi madre de dar puras niñas. Y bueno, soy gemela también. Tuve la dicha de que Dios nos bendiciera en doble partida. Total. Marley y Marla, Así es. gemelas. Marla ahora está en Barranquilla, pero también hacía parte de nuestra comunidad. Sigue haciendo parte porque siempre nos comunicamos por ahí, hablamos, chateamos, conversamos. Y es una historia también bien jocosa, porque cuando ustedes llegaron no sabía cómo hablarles en la iglesia. ¿Cuál es Marley? ¿Cuál es Marla? Porque son idénticas, Sí. son idénticas. Ya después de un tiempo, de hecho tú misma fue la que me dijiste, pastor, yo soy un poco más morena o ella bajita. es más bajita. Entonces ya empecé a identificarlas, pero son completamente idénticas. Un saludo para Marla también, que seguro está viendo este programa, este episodio. Bueno, Marley, eres Colombo venezolana. Así es, sí, señor. Colombo, venezolana. Nací en Caracas y mi madre, con tantas necesidades, nos tuvo que devolver de nuevo aquí a Colombia, a Barranquilla, para que nos criara mi abuela, a ambas, a mi hermana gemela y a mí. Y aquí empezamos a vivir en Colombia como hasta los 8 o 9 años, no recuerdo muy bien. Nos crió mi abuela con muchas necesidades, con muchas carencias, pero mi madre fue de esas colombianas guerreras que emigró a Venezuela a buscar un mejor futuro para nosotras, pero no nos podía criar. Sí, porque en ese tiempo muchos colombianos migraban a Venezuela. Venezuela tenía una economía fuerte, era una potencia suramericana y mundial. Así es. ¿No? Y así que muchos migraban hasta allá, ¿no? En ese proceso de vida, ¿te consideras más colombiana o más venezolana o colombo-venezolana? ¿Cómo es? Realmente, como me crié tantos años en Venezuela, tengo mucha cultura, muchas conductas, muchas tradiciones venezolanas. Realmente. Claro, Puedo decir, hábitos venezolanos. muchos hábitos. De por sí hablo, si usted escucha mi tono de voz, es muy venezolano, pero claramente nuestro ADN todo es de Colombia. Tú dices cónchale, chico, y todo eso. Cónchale, chico, y bueno, y todas las... Naguara. Todas, naguará, todas esas palabras típicas de Ok. aquí. Así es. Qué bendición, definitivamente. Siempre le pregunto a los venezolanos, ¿la arepa es colombiana o es venezolana al fin? ¿Qué piensas tú? Uy, qué dilema. Ese es un problema. Eso es un problema. Mejor Sí, cambiemos. mejor de no tema, respondamos a eso, tienes toda la razón. Marley Pico, hoy quiero que ustedes sepan que no todo el tiempo
Marley ha tenido esta experiencia de vida o la calidad de vida que tiene hoy día con Said, con Sabrina, sus hijos. Hay un proceso fuerte en la vida de Marley que yo quiero que entremos a hablar un poquito acerca de ese proceso precisamente para entender mejor, porque hay algo en tu vida que tú me decías que pudiste entender que es mejor dar que recibir, y lo entendiste a través de un proceso fuerte en tu vida, ¿cierto? Aún desde tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? La verdad, muy dura, Paz, por la misma situación de que nuestra madre migró a Venezuela a buscar un mejor futuro. Fueron naciendo todas mis hermanas y con Sí. muchas carencias económicas, incluso abandonadas por nuestro padre. Desafortunadamente no fue un papá Tremendo. presente, y eso hizo que nos criáramos solo con mi mamá. Nos tenía que dejar irse a trabajar, y carencias económicas de todo sentido, ¿no? Alimento, vivienda. Recuerdo mucho que en mi infancia una de las cosas que más nos pasaba era que nos despedían de las casas donde estábamos porque Wow. no teníamos cómo pagar el arrendamiento. Tremendo. Y a los 14 años de edad, ya de regreso otra vez allá, nos tocó trabajar desde muy niña, tanto a mi hermana como a mí. Mi hermana mayor se fue a hacer su vida porque también eran muchas carencias, y nos quedamos solo las dos hermanas menores, Marla y yo. Nos tocó salir adelante con ellas como pudimos, trabajé en plaza de mercado, Claro. realmente para vender lo que habría que vender. Recuerdo que vendía unas casitas de madera para decorar en casa, pero eso fue forzando mi carácter. A veces no sabía cómo trabajar, ni cómo hacerlo, ni cómo ganarme el dinero, pero mi mamá fue una mujer muy sabia que nos enseñó con el ejemplo de trabajo honesto, nunca hacer nada incorrecto, siempre trabajar. Era mejor trabajar o acostarnos a dormir sin comer. Wow. Podía pasar. Pero no doblarse ante Hacer nada incorrecto. algo ilegal, algo incorrecto. Qué lindo, ¿verdad? Verdaderamente. Por eso la Biblia dice que enseñemos a nuestros hijos en su niñez para que cuando fueren viejos no se aparten de esos valores, Así de es. esos principios. Y creo que eso te ha hecho una mujer con carácter, con una hoja de ruta muy definida en tu vida, y se ve en tu carácter y en los frutos de vida que tú tienes como tal. Bien, esa niñez dura, pero luego creces y bueno, avanzas y tienes un proceso en tu vida que creo que marcó un antes y un después. Total. Y es cuando te casas, te unes con un Milber Smain, ¿cierto? ¿Lo pronuncié bien? Sí, así es. Y con Milber tienes un proceso de vida bien fuerte. Yo quiero que nos des un contexto de eso, de esa relación con Milber y qué sucedió con él. Sí, a mis 22 años de edad, Dios lo puso en mi camino, porque la verdad es que fue un regalo de Dios, porque fue un hombre muy visionario, con unas condiciones de familia diferente, un poder adquisitivo quizás un poco más cómodo, y eso le permitía hacerme ver a mí que sí era posible poder salir de donde estábamos. Yo vivía con las mismas condiciones precarias, trabajaba evidentemente, pero todo muy limitado. Yo criaba a mis hermanas, le pagaba sus estudios, y un día cuando él me conoció... O sea, espera un momento, ¿te tocó hacer de madre también en algún momento de Por tu vida? supuesto, sí, me tocó cubrir sus estudios, cubrir Wow. sus gastos económicos, sus gastos de colegio. Muy joven, aunque yo también estaba joven, pero era mi responsabilidad. Tenía Claro. que ayudar a mi mamá de esa Claro. manera. Y él notó un poco eso, y su necesidad era: ¿cómo hacemos para sacarte de este barrio donde vives, Marley? Porque era un lugar claramente no en las mejores condiciones, y él fue muy visionario. Un día recuerdo que me dijo: Marley, vamos a buscar la manera de que salgas de este barrio y vamos a llevarte a vivir a un edificio, a un lugar más digno. Yo trabajaba, pero también siempre era muy inquieta. Yo siempre sentía que ese no era el lugar donde yo tenía que estar. Mi mente siempre fue muy soñadora, muy, muy soñadora. Y claramente Dios me pone a este hombre, y es como si me hubiera puesto la combinación perfecta. Él veía un futuro, y yo decía: es un futuro, podemos hacerlo como familia. Claro. Y Dios fue acomodando todo. Por supuesto, la relación se fue madurando, y a los 29 años, casi 30 años, salgo embarazada. Aún no estaba casada con él, por supuesto que no, pero inmediatamente quedó embarazada, y él, imagínese que me dice: tengo que honrar, o sea, tengo que honrarte, hay que casarnos. Y nos casamos y planificamos la boda en una semana, Paz. Wow. O sea, entre toda la familia, mis Qué bueno. hermanas, todas tenemos muchos dones y talentos que Dios nos ha dado con las manos. Sí. Y era algo como lindo, porque era como que en la familia nadie había todavía tenido ese privilegio de que un hombre le pidiera la mano a una de las hijas, ¿no?, de mi mamá. Verdaderamente es una honra, ¿no? Sí. Y que muchos hombres hoy día nunca hacen eso con Así su es. novia, de honrarles, llevándoles al altar, y que él mismo sea quien te mueva o te incita a eso. Eso es una maravilla. De hecho, casi siempre son las mujeres las que están detrás de los hombres. No, casémonos. Sí. ¿Cuándo nos casamos? Porque, dicho sea de paso, la unión libre no es el proyecto de Dios. No. El matrimonio como tal en el altar es el proyecto de Dios, definitivamente. Así es, total. Entonces, Dios te bendijo definitivamente con Milber. Total, pero imagínense que ahí empezó el proceso de pruebas. Yo
a la semana de habernos casado, una boda preciosa con toda la familia, con la presencia de Dios, pierdo mi bebé. Yo estaba embarazada, como le dije, y pierdo el bebé. Ya tenía 4 meses y medio de embarazo y el bebé se va. Se va al cielo. Para mí fue muy difícil porque no entendíamos qué pasaba, ¿no? Claro. Pero empezaron los médicos, él estaba en la industria de salud y empezaron los médicos a ver qué ocurría y ahí se desempolva un poco un antecedente que yo tuve a los 18 años de edad. Tuve un proceso de formación de cáncer en el cuello uterino. Siendo muy joven yo, claramente, y sin padres que me guiaran, mi mamá trabajaba mucho, no dimensionaba lo grave que podía estar, pero eso fue pasajero. Llegué a tener como un NI4, nunca pasó una quimio, ni un proceso de radio, ni nada de esto, pero se desempolva un poco esto y es cuando el médico dice, Marley, es que tu cuello uterino realmente tienes la mitad. Porque cuando tú tenías ese proceso, a ti te hicieron una extracción de esa parte que estaba afectada por ese proceso de formación de cáncer. Entonces, claro, mi cuello no estaba completo, por eso los bebés no se... Pero tú no sabías que te habían extraído eso. Sí, claramente supe que me habían hecho un tratamiento, pero nunca pensé que era nada grave porque nunca pasó a un nivel de cáncer como tal. Era un proceso formativo. Claramente yo en ese momento no estaba en los caminos de Dios y para mí era... Estoy enferma, tuve una particularidad en los ovarios, en el vientre, pero me recuperé, gracias a Dios. No hubo ningún antecedente, pero claro, todo empieza a moverse cuando yo quiero ser mamá o cuando ya toca esa oportunidad, ¿no? Sin embargo, pasamos el proceso, los médicos empezaron a tratarme y me dicen, bueno, Marley, las probabilidades de que tú seas mamá son muy difíciles. Quedaste embarazada, puedes producir, no hay ningún problema, pero que los bebés se sostengan es lo complicado. Él quería ser padre, él ya insistía después de la pérdida, quería siempre ser padre. Yo tenía ese llamado que Dios pone en el corazón de las mujeres y a los 2 años, intentando quedar embarazada, no podíamos y toda la familia nos unimos para hacer un pacto. Le pedimos a Dios, sin ser siendo cristianos o no estábamos bautizados. Tremendo hacíamos eso. una promesa como familia, Marley tiene que ser mamá, o sea, era un amor y una conexión con Dios que todos decíamos, hay que pedirle a Dios de todas las maneras para que Marley sea mamá. Mis hermanas ya tenían hijos, yo sabía lo que era ser tía porque amaba a los niños, Claro. yo era la tía alcahueta de todos los consentidos, pero yo no quedaba embarazada. Pero oraron a Dios sin conocerlo siquiera. Incondicionalmente. Hicieron un pacto, me dices. Un pacto, era una cosa, todos los domingos íbamos a la iglesia, hacíamos vigilia, orábamos como familia, hasta él, que incluso en ese entonces no tenía tanta convicción de Dios, era como que sabía que hay un Dios que existe, pero como que no lo veo y no lo creo, ¿no? Sí. Y, oh sorpresa, quedó embarazada de Sabrina. Wow. Eso para nosotros fue una bendición, mi papá. Pablo el apóstol, cuando llegó a Corintios, le habló a los griegos, el apóstol Pablo, y le dice, ustedes que oran al Dios no conocido, le dijo Pablo, ¿no? Pero Pablo les enseñó acerca de Jesús. De alguna manera ustedes como familia se unieron a orar al Dios no conocido porque no se había revelado todavía Jesucristo, su Redentor, el Salvador de sus vidas. Así que es un mensaje también bien bonito para cada persona que nos ve, nos escucha, no importa cualquiera que sea su creencia, su religión, hay un Dios verdadero, hay un Dios que es poderoso, hay un Dios que si usted clama con fe desde donde esté, desde cualquier situación, Marley, te va a escuchar. Te va a escuchar y te va a revelar perfectamente quién es su hijo, el único camino a la vida eterna. Bueno, nace Said y Sabrina. Bueno, ¿cómo fue ese episodio, ese momento? Antes de que llegara Said, pasó una cosa maravillosa porque uno dice, ese día dije, solamente Dios. Dios hizo el milagro, los médicos no lo entendían, pero por supuesto fue un embarazo de alto riesgo, prácticamente acostada en cama muchos meses, pero dijimos, bueno, es Sabrina y ya, hay que cerrar como quien dice la fábrica, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando estoy teniendo el proceso de cesárea, está mi esposo y está mi mamá, y el médico sale y dice, a Marley hay que quitarle ya las trompas, vamos a operarla porque ya no puede tener más embarazos, es de alto riesgo, ella está joven, tiene 30 años, pero vamos a operarla. Y él dice, no, déjela quieta porque ella es una mujer joven. Como si el mismo Dios le hubiera hablado. Como si Dios lo hubiese guiado. Le hubiera guiado y le hubiera dicho, no tomes ninguna decisión que no está bajo tu voluntad hacerlo. O sea, él con el tiempo me lo cuenta y tal cual fue Dios como que su respuesta fue inmediata, ni siquiera la pensó. Y con el tiempo yo ahora estando en los caminos de Dios entiendo por qué. Claro. Pasa el tiempo y al año de nacido de Sabrina, me tocó ir a la consulta de pediatría. Justamente en la clínica quedaba la consulta del pediatra y la consulta del ginecostetra. Yo no quería saber más de ginecólogo. Claro. Un año en tratamiento médico, consulta continua, pero voy a ver a la niña a la consulta del pediatra y cuando voy saliendo me consigo al ginecólogo de la familia y me dice, Marley, qué dicha de nuevo verte por acá. Yo le digo, sí, doctor, pero no voy a consultarme, no quiero que me vea, nos vemos otro día. Marley, pero recuerda tu proceso del antecedente de cáncer, vamos a revisarte. Entro, pastor, y me acuestan en la camilla. Oh, sorpresa, estaba embarazada de mellizos. ¡Wow!
Yo me lancé de esa camilla, yo lloraba, yo gritaba, yo decía, Señor, ¿qué es esto, Padre? Ya nosotros estábamos en los caminos de Dios, ya yo había sido bautizada en una iglesia cristiana, pero yo decía, solo el mismo Dios, el doctor no lo podía creer. Inmediatamente llamó a Milber y le contó, casi choca, recuerdo, y dice, no podíamos creerlo. Ya tenía 4 meses y medio de embarazo. Sobrenaturalmente. O sea, ya eran unos bebés formados, pero Dios siguió estando ahí haciendo su proceso, pero el diablo no se quedaba quieto y al mes de estar embarazada pierdo uno de los bebés. O sea, él sabía que nosotros íbamos en victoria. Cuando el enemigo sabe que tú estás en victoria, él busca la manera de atacar por donde sea. Pero me estás hablando de Saí. De Saí es mellizo. Saí es embarazo mellizo. Y un hermanito, un bebé. Un hermanito. Murió el hermanito en el vientre. Nace sale el bebé, se pierde porque estaban en 2 bolsitas separadas y Abraham se queda. Y ahí se queda la bendición de él. Un embarazo también de mucho alto riesgo, por supuesto, pero naces ahí un bebé lleno de bendición. Sí, total. Un legendario. Un legendario. Saludos para ese legendario. Un legendario. Nadie se esperaba que íbamos a tener otro hijo y claro, cuando le contamos a la familia decían, solamente Dios, o sea, no solamente Dios te premió con Sabrina que te hizo un milagro, sino que sabía que no había que operarte porque venía un propósito más grande de darte un hijo varón. Fue profético esa intervención de Milber definitivamente para impedir, porque faltaba la bendición de Saí definitivamente, ¿no? Así es. Y míralo hoy, grandísimo, alto, fortachón, guapo, un hijo de Dios. Así es. Qué bendición, Marley, definitivamente. Pero llegó un momento crucial que partió la historia de sus vidas en dos, ¿no? Y es la muerte de Milber. Sí. Un antes y un después, como usted lo dice, mi padre. Perdón. Tranquila. La vida te cambia, ¿no? Cuando dices la familia feliz, ¿no? 2 hijos, el hijo varón, la hija hembra. Habíamos prosperado mucho, gracias a Dios nos había llenado de bendición para comprar una casa, un lugar para mi madre también que no tenía casa. Era propio, era nuestro sacrificio de trabajo honesto, limpio. Pero el diablo es así, maluco. Y él muere en el 2011 en un accidente de tránsito. Saí tenía 2 años, Sabrina tenía 4 años y medio. Y se lo llevó. Dios fue tan lindo que no quiso que pasáramos por ese proceso para verlo. Yo trabajaba en esta misma empresa donde yo estoy y me tocó trabajar, estaba en Argentina. Estaba abriendo una operación en Argentina y fue un 12 de octubre. El 11 me tocó montarme en un avión. Los niños se quedaron en la casa con mi mamá vivía conmigo y él sabía que me tocaba viajar. El 12, como todo es un día feriado en estos países, estaba en Venezuela, nosotros teníamos casa en la playa y él se fue a la casa de la playa. Su meta era llevarse a los niños, pero mi mamá le dijo de una manera muy sabia, una vez más Dios se reveló en el pensamiento, mi mamá le dijo, no te los lleves porque Marley no está. O sea, ese día del accidente él iba a ir con los niños. Iba a irse con los niños a la Saí casa y Sabrina debían ir en ese carro ese día. Debían haber ido en ese carro, pero Dios los cubrió, no lo permitió. Dios es lindo, no lo permitió. Mi mamá, mujer sabia, le dijo no porque Marley no está, está viajando, mejor vete solo con los amigos. Se fue y tuvo un accidente de tránsito, 4 amigos. Pero ahí me quiero detener un poco en lo que pasó en ese proceso, Paz, porque eso mostró que cuando tú conoces de Dios y cuando tú eres bautizado, ya él era un hombre bautizado en los caminos de Dios, pero te apartas, el enemigo hace lo que quiera. Y aprovecha, ¿no? Aprovecha porque le dejas esa ventanita. Y ese último año de vida, él estuvo muy apartado del Señor. Los amigos, la junta, lo que el diablo quiere, quebrantamiento de familias, ¿no? Pero también entendí que lo hizo porque él se alejó, pero también me estaba preparando a mí para lo que venía. Porque ese año yo aprendí a estar sola con mis hijos, a hacer cosas que nunca hacía. Yo en mi vida profesional era una mujer muy líder, muy capaz. Para mí no había imposibles, pero en mi casa yo me sujetaba a él. Todo lo hacíamos en familia, no viajábamos solo, todo era planeado como tiene que ser. Claro. No sabía ni ir al pediatra sola con mis hijos, no sabía ni ir al supermercado sola con mis hijos. El problema de pronto no era la sujeción, porque es un principio bíblico. Sí. El problema yo creo que era la dependencia, ¿no? Sí, total. Pero ese año, él, en su ausencia en casa, yo aprendí a hacer todo eso sola. Claro. Y cuando ya él parte, digo, Dios, tú me estabas preparando para lo que venía. Entiendo. Tremendo.
¿Entendiste propósito aún en medio de la muerte? Total. Total. ¿Cómo puede uno entender propósito en medio del dolor, en medio de la muerte? Bueno, lo primero es que le pedí a Dios que me diera dirección, que me lo mostrara, que me lo revelara. Yo iba a la iglesia y hablé con una líder, recuerdo, y como la situación en la pareja estaba ya muy compleja porque él se había alejado un poco de casa, no se quedaba siempre. Yo recuerdo que un día le dije a una líder de la iglesia y le dije, ¿qué hago con mi matrimonio? Oro porque Dios lo restaure, oro porque Dios siga edificando nuestra casa, pero me dijo, deja que el Señor haga su voluntad. Amén. Yo decía, ¿qué significa que el Señor haga su voluntad? Si yo soy una mujer de Dios que cree en que todo se restituye y se restaura, ¿no? Pero lo que el Señor me estaba mostrando ahí era que Él iba a partir, que Él se iba a ir porque el plan ya estaba escrito y me estaba preparando a mí para entender que yo iba a ser mamá de mis 2 hijos a pesar de que estaba muy pequeñito. ¿Qué propósito? Claramente me quedó paz, que el morir es parte de la vida, que tienes que entender que a veces duele mucho porque me partí en 2, realmente Claro. mi vida se partió en 2, mi vida fue un antes y un después. Creo que volví a ser de nuevo Marley ahora que estoy en los caminos de Dios. Me costó mucho volver a levantarme. Pero mi propósito fue entender que morir es parte de la vida. O sea, y que es en el hoy donde vives, en gratitud y con Dios en tu corazón. Tremendo. Que creo que siempre que hay un duelo, tiene que haber un proceso emocional, ¿no? Donde somos sanados y restaurados. Siempre y cuando estemos de la mano de Dios. Es duro un duelo sin Dios. Es duro con Dios, ahora sin Dios, imagínate. Tal cual. Así que tú conoces al Señor y en medio de ese proceso tan duro, entiendes que hay propósito en medio del duelo, en medio del dolor. Pero hay personas que de pronto nos ven, Marley, y nos escuchan en Spotify, que están viviendo un momento de duelo. No sé si de pronto sea literalmente un caso como el tuyo, pero tal vez hay duelos en muchos aspectos, porque el duelo no solamente es cuando muere un ser querido, hay duelos por perder cosas que tú amas, ¿no? Por supuesto. Una posición, de pronto tu negocio, tu empresa, una relación en la que tenías un proyecto de vida ya y te habías enfocado y de repente se rompe todo y entras en un periodo de duelo. Yo quisiera que tú con tu experiencia y tu testimonio nos dijeras al menos 1 o 2 cosas que podemos hacer mientras estamos atravesando el duelo, porque hay que saberlo atravesar. Si no lo hacemos bien, podemos hasta no atravesarlo y quedar de repente sumidos en una depresión, en un momento de frustración, de desilusión y hasta con ganas de morirnos también. Claro. ¿Qué podríamos hacer? 1 o 2 cosas que pudiéramos hacer para atravesar un momento de duelo. Sí, yo quisiera decirle a las personas que nos están escuchando es que lo primero que tienes que tener presente es que solo Dios y el tiempo. Sí. Cuando tú te aferras a Dios en una situación como esta que no entiendes por qué te pasa, solo Dios es tu consolador. Y Dios va a poner personas, familias, amigos, hermanos, para que estén ahí acompañándote en ese proceso. Pero no hay nada más que decirle a Dios, Señor, sáname. Qué lindo es. Alivia este dolor, llévatelo, porque no puedes hacerlo bajo tus fuerzas. No puedes, si no podemos hacer nada bajo nuestras fuerzas, menos aliviar el dolor de la muerte de un familiar. Y lo segundo es que entiendas que a veces no sabemos por qué nos pasan las cosas, pero no te preguntes por qué. Pregúntate para qué. Wow. ¿Qué va a pasar en tu vida con eso que viviste? ¿A quién vas a hacerle ver que aunque se haya ido un familiar que amas y que es tu vida y que lo es todo, hay un para qué? Para levantar al otro, para restituir al otro, para empezar de nuevo, para sanar algo que no ha sanado, para entender que la vida es hoy. Wow. Que es cierto que en el cielo vamos y somos felices, y Sí. como usted nos lo explicaba en nuestras clases, el cielo, morir es una bendición. Pero mientras estamos en la tierra, vivamos con amor, con gratitud, viviendo el hoy, o sea, agradeciendo por lo que tenemos y no por lo que nos falta. Total, gracias Marley. ¿Cómo fue ese proceso de Venezuela a Colombia? Porque ahora está radicada, ¿hace cuántos años está radicada en Colombia? Tengo 13 años viviendo acá, Paz, y realmente era un proyecto de familia porque era un proyecto para aperturar unas oficinas de la empresa donde hoy trabajo. Ah, ok. Ya estaba en cabeza de todos nosotros organizarlo, por supuesto mi esposo lo sabía, pero no era aquí con él. Entonces me dieron la oportunidad de aperturar esta operación acá y por supuesto fue un cambio, ese fue otro siguiente cambio importante para mi vida, porque además muere en octubre y en noviembre me tocan venir acá a Wow. trabajar. Ya la empresa estaba comprada desde el mes de junio, pero yo tenía que ponerme al frente de la operación. Por supuesto, su pérdida hace que se acelere el proceso y me vengo para acá con mis 2 hijos a empezar de nuevo una vida. Me alejé de mi Tremendo. familia, por supuesto de mi hermana gemela, que fue para mí como arrancar de nuevo a alguien porque somos muy unidas, Sí. vivíamos muy cerca, pero me tocó tomar decisiones muy difíciles en ese momento. Y solamente lo hice porque
sabiendo que Dios estaba en mi corazón, Él me iba a acompañar en este cambio. O sea, tu convicción, tu ancla, tu seguridad era tu fe en Cristo Jesús. Totalmente, mi papá. Increíble. A pesar de no conocerlo como hoy lo conozco, ni No. de haber tenido el proceso que hoy tengo. Claro, ahora ya hay ganancia, ¿no?, de todo el proceso. Sin embargo, solamente el hecho de confiar en que Dios tiene un propósito en medio de todo, nuestra fe no es vana, nuestra fe es más valiosa que el oro, ¿no? Y a pesar de cualquier situación, tú estás dejando tu familia, tu hermana gemela, acabas de enterrar, hace un mes atrás acabas de enterrar a Milber, tu esposo, es un desprendimiento de tu misma alma, porque somos uno solo cuando en el matrimonio, Así es desprenderte totalmente. Así que en medio de esas emociones, de esas convulsiones emocionales, dejas tu gente y te vienes sola. ¿Y qué edad tenía allí Said y Sabrina? Porque están pequeños. O sea. Muy pequeños. Said tenía básicamente 2 y medio, Sabrina los 4 y medio estaban por cumplir año. Cumplían el año siguiente realmente ambos, porque se llevan solamente 1 mes y medio. Y me los traje muy pequeñitos con mis maletas. Realmente mi vida la metí en una maleta y unos bolsitos de mis hijos. Wow. Y dije, bueno, Señor, que sea tu voluntad. Tenía un compromiso muy grande porque había dejado una operación en Venezuela en manos de mi hermana, con un grupo de personas de más de 100 colaboradores que incluso habían declinado sus resultados porque estaban muy conectados con mi vida de familia. Y cuando saben que todo esto pasa, dicen, no podemos ser productivos porque no está Marley. Entonces, yo realmente Dios me dio la fortaleza para hablarles y decirles, me toca partir, me toca ir y ustedes se quedan en buenas manos. Ya hoy tienen la semilla, hoy den sus mejores resultados en la empresa donde están. Pero me vengo acá a empezar de nuevo. Un país nuevo para mí, aunque soy de de padres colombianos, aunque venía a Bogotá con frecuencia para trabajar. ¿Y llegaste No fue a conocía Bogotá? nada. A Bogotá Llegué a directamente. Que es otra cultura totalmente diferente. Comidas diferentes, acento diferente. Clima diferente. Clima diferente. O sea que Said y Sabrina ya comen changua y todo eso. De todo. Ellos son unos rolos Sí. originales. No, eso está bien. Hay que enseñarle aquí a varios rolos que están grabándonos en las cámaras que no comen changua, ni son rolos. Es una traición a la nación, a la patria, una traición a la ciudad. Ok, yo quiero que hoy enfoquemos algo, Marley, y es que no hay límites definitivamente. O sea, No. los límites están en nuestra mente. Así es. Los límites los ponemos nosotros. Y pueden haber terceros que pongan límites a nuestra vida. Pero si nosotros nos determinamos por cosas, vamos a ver el respaldo de Dios. Así es. Dios, o en el libro de Job, dice, una cosa determinarás y esa te será firme. Y tú determinaste salir adelante a pesar de, por encima de, por debajo de. Sí. ¿Cómo puedes lograr romper tantas barreras, oposiciones y después llegar a hacer conexiones, contactos y terminas hoy de gerente de toda una industria a nivel mundial? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo logras? Solo porque Dios estuvo ahí, mi paz. Su misericordia, su gracia. Su misericordia fue muy grande. Él todos los días me levantaba, a pesar de estar muy rota, porque no crea paz que el hecho de uno tener entendimiento y conocimiento de una industria no quiere decir que uno tenga lo mismo en su corazón. Mi corazón estaba muy quebrado, tenía mucha tristeza, tenía muchos miedos. O sea, yo ante casi 500 colaboradores era la persona que iba a dirigir esa compañía, pero Wow. en mi interior y en mi espacio secreto con Dios yo tenía muchos temores. Y te sentías chiquitica, te sentías como que no. Sí, me sentía que venía un reto grande, pero decía, solo tú, Dios, todos tú sabes por qué me trajiste a este lugar. Claro. Mis hijos eran mi fuente de inspiración porque, por supuesto, cuando él muere, yo quedo llena de deudas, una casa por pagar. Wow. Y ahí, sin saber bíblicamente, porque aún no conocía tanto de la palabra, hoy entiendo que mi vida era como la historia de la viuda. Porque evidentemente yo lo único que tenía una vasija que era mi conocimiento. Mi conocimiento lo iba a llevar para poder buscar la manera de multiplicarlo y que eso pudiera darme algún ingreso para vivir criando 2 hijos, pero también para sacar adelante a mi familia que había dejado en Venezuela. O sea, yo tenía una responsabilidad de mis hijos más mi familia que estaba en Venezuela. Qué tremendo. Mi madre que estaba allá, una casa con deudas allá. Pero Dios es lindo, mi paz. Dios es lindo cuando tú le rindes tu vida. Empecé de nuevo, Dios puso personas, ángeles en mi camino, gente linda y me fue dando una fuerza interior. Yo digo que fue algo que nacía desde mis entrañas. Solo Dios me hacía pararme todos los días a pesar de tener días duros, tristes y decir, la vida me cambió. Antes en una casa, todo casada, con unión, familia, y un buen día empezar sola. De ceros. Pero Dios hizo todo perfecto, mi paz. Qué linda la analogía que usas con las vasijas, ¿no? Y tú dices, mi vasija fue precisamente el conocimiento. Y qué bueno que las personas que están escuchándonos y viéndonos sepan que todos tienen vasijas. Todos.
Todos tenemos vasijas. Y en el texto bíblico en Reyes dice que el aceite llegó hasta donde hubo vasijas. Así es. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo no ocupe o no ponga ese conocimiento, en este caso tu conocimiento era esa vasija, esos dones, esas capacidades, ese llamado al servicio, o no los ponga a favor de lo que necesito, hasta ahí va a llegar la bendición. Tu vida es una vida ejemplar, definitivamente. Creo que con todo mi corazón que solamente has visto una llovizna de toda la temporada de lluvia de bendición que viene para ti, para tu casa. Quiero que lo tomes proféticamente. Siento decirte eso en mi corazón y decirte que viene una temporada mucho mejor y mucho mayor. Dios ha visto tu corazón, ha visto que te has esforzado, porque en medio de todo el proceso no te quedaste con los brazos cruzados, sino que hoy día eres una gerente general de una empresa, de una industria mundial. Eres líder en casa porque eres una mujer cabeza de familia. Ya no está Milber, no es una persona que te cubra en ese aspecto para formar a Saik y también a Sabrina, pero tú estás siendo madre cabeza de familia, pero también sigues siendo una hija que sigue honrando a tu mamá. Siempre me doy cuenta de cómo cuidas, amas y honras a tu mamita. Eres una excelente hermana también, una excelente tía, veo tu preocupación en todo sentido, pero aparte de eso eres líder de Casas Proezas en la visión de la iglesia, y como si fuera poco también te has hecho cargo de un apoyo social a través de fundaciones para mujeres que han salido de la prostitución, que han estado en diferentes caminos errados de la vida, adicciones y demás. ¿Cómo puede una mujer, quedándose sola, abatida por la vida, llena de tantas necesidades, viniendo de una niñez así, hoy en día ser una líder frente a todo eso y ser una inspiración? Cuéntame, ¿cómo lo has logrado? Sé que vas a decirme, Dios primeramente lo ha hecho, pero la gloria siempre será del Señor. Pero hay cosas específicas que tú lo has hecho. Por ejemplo, estoy seguro que has sido esforzada, porque has tenido que sacar tiempo de donde no tienes tiempo, has tenido que de pronto dormir un poquito más y madrugar más, qué sé yo, pero algunos tics que tú nos digas, esto es lo que rompe barreras, esto definitivamente te hace un instrumento relevante en esta tierra. Sí. Paz, mire, yo creo que una de las cosas que me ha caracterizado toda la vida es el dolor del otro. Y cuando pasé por este proceso, Dios puso en mi corazón un llamado que era siempre sirver al otro. Al venir de una familia con tantas carencias, al haber pasado tantos procesos difíciles y luego Dios bendecirme, porque entre todo este proceso siempre hubo trabajo, siempre hubo el aceite, siempre Dios dio la providencia y la multiplicaba. Era impresionante cómo Dios iba abriendo puertas y colocando personas para que fuéramos una familia próspera. Y yo decía, Dios, dime qué hago con esto. O sea, y Él ponía en mi camino siempre era, recuerda a tu esposo, porque Milber fue un hombre que siempre era de los que se quitaba la comida de su boca para darle a otro. Lindo. Entonces, él me dejó 2 legados, o nos dejó 2 legados a mi familia, porque también era como el hermano de mis hermanas, que era siempre darle al prójimo, así no tengas, y hazlo con amor. Y 2, siempre sé feliz. Era un hombre que todo el tiempo sonreía. Entonces, eso fue como una combinación de muchas cosas. Claramente, ese ímpetu que yo tenía de querer servir se fue como acumulando con mayor intensificación. Entonces empecé a buscar y Dios empezó a ponerme también personas, instituciones, fundaciones, y yo estaba muy inquieta. Yo decía, no basta con solo criar hijos y con solo ir a trabajar y con solo enseñar personas. No, yo quiero hacer algo para alguien. Y empecé a hacer ese movimiento. Pertenezco, incluso hice con una muy buena amiga una fundación en donde hemos ayudado a más de 8,000 migrantes y desplazados, porque cuando yo me vine aquí al país no había tantos migrantes. Llegan muchos con muchas necesidades, con muchas carencias, y Dios empezó a acomodar todo para servirle al prójimo. Pero en paralelo también otro tipo de fundaciones, de niños, de ancianos, de niños enfermos con cáncer. Ahora recientemente estoy en una fundación que se llama Salvando Vida para Mujeres, que es de niñas recuperadas de la prostitución. Wow. Pero yo le digo, ¿qué es lo que hay dentro de mí? Realmente un deseo ferviente de ayudar al prójimo, sin mirar, que no haya cansancio, que no haya límites para poder hacerlo, porque más que yo estar ayudándolos a ellos, eso ha sido mi proceso de sanación. Yo he sanado Sirviendo. todo tipo,
Sí, todo el tiempo sirviéndole al otro. Servir sana. Totalmente. Servir sana. Y lo que estás haciendo es emular a tu Rey, a tu Señor Jesucristo, quien nos enseñó, más bienaventurado es dar que recibir. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Y eso es lo que tú estás haciendo. Y estás usando tu talento, tu profesión, tus dones, tus capacidades, tu pasión, tus recursos aún económicos para precisamente servir al prójimo. Que Dios te bendiga por eso. Yo quisiera que antes de terminar te dirigieras sobre todo a mujeres. Sé que hay hombres también viéndonos y escuchándonos, pero sobre todo a mujeres que de repente están menoscabadas, han sufrido de un apego, de una dependencia en una relación. Piensan que después que perdieron aquella relación o que murió aquel ser querido, aquel esposo, hasta ahí llegó todo en su vida. O que de repente creen que por la mala fortuna que han tenido, las diferentes vicisitudes de la vida, los traumas, no pueden levantar vuelo. Y ellas dicen, no, yo definitivamente no sirvo para nada, y hasta están pensando de pronto en suicidarse, en que morirse sería lo mejor. Pero resulta que tenemos hoy contigo aquí un testimonio de vida palpable. O sea, no estamos hablando cosas ilusorias, son realidades. Así. ¿Sí? Tenemos un testimonio contigo de que no hay límites, de que sí se puede. ¿Qué mensaje tendrías tú para esas mujeres? Uy, Dios quiere que sea con las mujeres. Tengo un llamado desde hace más o menos 2 años donde el Señor me dice, es a la mujer a que tienes que hablarle. Por supuesto, sé que van muchos hombres a escucharnos, pero lo primero que yo le diría es, no importa la situación que estés viviendo, no importa el proceso, la prueba, la aflicción, olvídate de las emociones, deja las emociones en un lado y conéctate con que hay un Dios que todo lo puede. Porque Él sana, Él restaura, Él redime, Él transforma, Él perdona. Y eso lo va a hacer con todos, los va a hacer con todos sin importar nuestros errores y nuestros pecados. Cuando estés pasando por ese proceso de prueba, solamente entrégale tu vida a Dios. Rinde tu vida a Dios y Él va a empezar a colocar todo lo necesario, la dotación, la provisión, va a desarrollar tus dones y tus talentos para que puedas ser una persona próspera, para que puedas ser una persona que da frutos a tus hijos y hace cimientos para ellos. Yo tengo un versículo que quiero darle a todos los que hoy nos escuchan, que es Isaías 40:31, porque todos los que confiamos en el Señor volaremos como águilas, así es, sin límites, el águila vuela sin límites. Correremos y no nos fatigaremos. Amén. Sin importar lo duro, lo lejos, lo inalcanzable que pienses que sea, vas a correr y no te vas a fatigar, y caminarás y no te cansarás. Quédate con esa palabra porque Dios hace cosas sobrenaturales en nuestras vidas cuando descansamos en Él, todo el tiempo. Tremendo, wow. Familia preciosa, se cumple en la vida de Marley lo que dice Efesios 3:20. Dios puede hacer contigo y darte mucho más de lo que has pedido y de lo que has entendido. Hoy este episodio está dedicado a aquellos hombres y también a todas las mujeres especialmente que dicen, quiero romper límites en mi vida, voy a desafiarme a crecer y voy a levantar mi proyecto de vida a pesar de lo que has vivido. No importa por lo que estés pasando o lo que hayas pasado. Créeme que Dios puede hacer mucho más contigo. Marley, ha sido un tiempo extraordinario. Creo que tenemos que grabar más episodios contigo porque hay mucha tela por cortar y mucho para aprender de ti, de tu vida. Pero estamos supremamente agradecidos. Y como iglesia, como familia Proezas, estamos muy honrados que hagas parte de este ministerio también y que juntos podamos seguir haciendo proezas. Te bendigo y gracias por estar aquí en este espacio y por bendecirnos y ser vulnerable, abrirte para contarnos tu historia de vida. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Paz, y a la pastora también, que Dios los bendiga. Y seré una sierva de Proezas Iglesias porque yo sé que es la tierra prometida que Dios ha dado para mí, para mi familia. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Familia preciosa, esto fue Proezas Podcast, conversaciones sin filtro. Espero que sea grandemente bendecido con este contenido y te pido que también, así como te bendijo, lo compartas con otros, con muchos más, para que también sean edificados en gran manera. Te espero en nuestro próximo episodio. Bendiciones.